Llegó Abdala a Centro Habana. Esa exclamación rompió el silencio y los aplausos musicalizaron la entrada. Efectivamente, estaba llegando a la sede de la Sociedad Cultural José Martí el candidato vacunal Abdala. Se contabilizan, el personal de salud verifica que esté todo en orden. Ahora sí, empezó la intervención sanitaria. En el territorio se aunaron voluntades para lograr el éxito de esta misión por la vida. Las empresas nuestras estatales han hecho un gran esfuerzo. También los trabajadores por cuenta propia, los TCP, también han participado en la reparación, modelación de pintura, electricidad, los herrajes de baño, a la ayuda de los consultorios médicos de familia. Nuestros empresarios nos dieron sus locales para poder nosotros hacer los vacunatorios con toda una calidad. A ellos se sumaron los trabajadores de gastronomía para asegurar la alimentación del personal de salud y los educadores encargados de dar la explicación oportuna, de informar en la comunidad. Hemos garantizado en los 123 consultorios que tiene el Centro Habana, en materia de capacitación al 100% de las personas que están en los sitios vacunales, ya sea los médicos, las enfermeras, los estomatólogos, que de gran ayuda nos ha servido a nosotros para estar en la segunda línea de la inmunización, y los estudiantes de medicina, que tenemos alrededor de 123 también de tercero y cuarto año de medicina para la clasificación. Nosotros tenemos por promedio entre 80 y 100 pacientes diarios, clasificados por hora. Es decir, cada una hora van a venir entre 10 y 12 pacientes seleccionados por el médico de la familia según los criterios de inclusión. Como todo cubano que necesita una seguridad para poder acabar con esta pandemia. Y ahora, después de vacunada, ¿cómo se siente? ¿Le dolió? ¿Se siente algo? Nada, absolutamente nada. Nada. ¿Y no le dolió ni siquiera el pinchazo? Y bueno, se siente, pero no duele. ¿Y eso que viniste tan temprano a vacunar? Porque mi esposa está embarazada y tengo que velar por la salud de mi hija que va a nacer y por mi familia, ¿entiendes? ¿Y te sientes algo? No, todo está bien hasta el momento. ¿Y aquí te sientes cómodo con las condiciones? Sí, está agradable. ¿Quién te informó que hoy empezaba la vacunación? El médico de la familia y el DCR. Yo felicísima de haberme vacunado. Ya tengo un paso más adelante ya, por lo menos. Estoy feliz en eso. ¿Le dolió? ¿Se siente alguna sintomatología, algo? Hasta el momento no me siento nada. Lo que estoy es feliz por ella. Que era lo importante, que llegara ya ese candidato vacunal para todos nosotros aquí en Centro Habana. Perfecto, todo muy bien, todo muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo se siente? ¿Cree que se han creado bien las condiciones aquí para la vacunación? Perfecta, me he quedado asombrado de ver las condiciones que ustedes han creado, la higiene, el lugar está perfecto. Yo soy personal de salud pública, trabajé 30 años como estomatólogo y de verdad que me he quedado asombrado de ver el trabajo que ustedes están haciendo aquí. De verdad, felicito, muchísimas gracias. Así, en un ambiente tranquilo, acompañado incluso por el buen arte y custodiado por Martí, marchaba hoy en este vacunatorio de Centro Habana la intervención sanitaria. El camarógrafo Pablo Ayala y Elizabeth Cánova. Mis saludos, ya estamos de vuelta como cada miércoles después de las 8:30 de la noche en vivo. Y la propuesta es hoy hacer un especial de 1 hora con especialistas de la ciencia y de la salud para hablar de Abdala y Soberana y de la intervención sanitaria que está ocurriendo ahora mismo en La Habana, justamente hoy, cuando Cuba alcanza una nueva victoria. Hoy vamos a hablar de 2 candidatos vacunales que sobrepasan la cifra que la Organización Mundial de la Salud habla para la eficacia de las vacunas. Pero hoy también en la ONU, Cuba ha obtenido una nueva victoria porque se pide el fin del bloqueo y 187 países votaron a favor de ese fin del bloqueo. Y eso es como para celebrar una vez más. Y les decía,
solamente por el bloqueo, la salud pública entre abril de 2019 y marzo del 2020 le ha costado a Cuba 160 millones de dólares. Quiere decir que Cuba, un país bloqueado en condiciones de pandemia, que hoy tenga 2 candidatos vacunales que van avanzando en Cuba y en el mundo, es como para celebrar también. Bueno, les recuerdo nuestros teléfonos, el 7878-9184 y el 7878-9522, y ya les presento a las primeras invitadas en el estudio. Me acompaña la doctora en Ciencias Milades Limonta Fernández, quien es coordinadora de proyectos de la vacuna COVID del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Y además me acompaña la doctora María Eugenia Toledo Romaní, quien es investigadora principal de Soberana 02 del Instituto Finley. Bienvenidas a Libre Acceso. Bueno, hoy ha sido noticia y además replicada en muchos medios de prensa en el mundo, el 92,28% de eficacia de Abdala, y se habla también de el 62% de Soberana 02. ¿Qué significa una eficacia de 62% y de 92,28% en 2 candidatos vacunales? Bueno, buenas noches, Bárbara, y buenas noches a todo el pueblo. Una oportunidad de poder compartir sobre todos estos elementos relacionados con la vacuna. Mira, lo primero y muy importante saber es de qué estamos hablando cuando hablamos de eficacia. Las vacunas recorren un camino de evaluación que pasa por la evaluación de la seguridad, la evaluación de la inmunogenicidad, y la eficacia, que es la fase 3 del estudio, que se dice que es la comparación de un grupo de sujetos que reciben el candidato vacunal con un grupo que recibe placebo, es cuánto puede reducirse el riesgo de enfermar, es decir, de desarrollar enfermedad sintomática en los sujetos vacunados con respecto a los sujetos que reciben placebo. El candidato, el estudio clínico de eficacia de la fase 3 de eficacia de Soberana 02 se concibió con 2 grupos de tratamiento. Un grupo de tratamiento que recibió 2 dosis del candidato vacunal y un grupo que recibió 3 dosis del candidato vacunal, es decir, 2 dosis de Soberana 02 y 1 dosis de Soberana Plus. Y nosotros hicimos la apuesta, evidentemente, el mejor esquema en el que se puede obtener la mejor respuesta y en el que se va a evaluar la eficacia final del candidato, del esquema de vacunación, que le llamamos un esquema heterólogo, porque tiene 2 dosis de Soberana 02 y 1 dosis de Soberana Plus. Ese es el esquema al que estamos haciendo la apuesta, que sea el esquema de Soberana 02. Sin embargo, nosotros teníamos la intención de evaluar con solo 2 dosis, si era posible que ya con solo 2 dosis el candidato vacunal cumpliera los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que era que tuvieran más del 50% de eficacia y que los intervalos de confianza, es decir, en el nivel inferior del intervalo de confianza de esa eficacia no bajara de 30. Y para nosotros realmente fue muy alentador y por eso se divulgó la noticia, que como parte de un análisis le llamamos intermedio. Esa no es la eficacia del esquema, esa es la eficacia de 2 dosis de Soberana 02. Y que como parte de ese esquema, ya con solamente 2 dosis, Soberana cumpliera con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud para decir que ya, como decía el doctor Vicente Vélez, director del Instituto Finley, ya tenemos una vacuna. Ya podemos decir que tenemos una vacuna y podríamos pasar a solicitar el permiso de uso de emergencia. Entonces, muy importante decir, no es 62, la eficacia del esquema de vacunación de Soberana es que con solamente 2 dosis ya Soberana cumple con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud. Y Abdala con 3 dosis. Con 3 dosis, sí. Nosotros desde el principio nos propusimos en un mes demostrar que era posible obtener un resultado de eficacia superior a lo que había establecido o lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. En 28 días podemos lograr, en un esquema de 28 días podemos lograr este resultado y así fue, 92,28. Ahora, se exhibe con mucho orgullo y yo hablaba de la pandemia, o sea, lograrlo en condiciones de pandemia es complejo, pero el orgullo que exhibe Cuba, ¿cómo defenderlo? Desde, se dice, Soberana, Abdala, ¿cuál es mejor? No se trata de una competencia, se ha defendido una mirada integradora, se ha defendido
que los dos candidatos son eficaces, son seguros, pero cómo decodificar ese orgullo que se siente desde la ciencia y también desde los que no estamos inmersos en la ciencia, ¿no? Yo creo que, mira, a nivel internacional, cuando aparece un problema de salud o hay un llamado de la ciencia a la búsqueda de alternativas tecnológicas, en este caso vacunas, no aparece un solo grupo que piensa en una vacuna. Aparecen grupos, varios grupos de investigación que pueden apostar a diferentes plataformas y a diferentes candidatos vacunales. Y yo creo que desde el 19 de mayo, que fue el llamado del presidente a la biotecnología cubana, de la necesidad de tener candidatos vacunales, más de un grupo, y por eso hay varios candidatos vacunales, comenzaron el camino de buscar, basado en sus plataformas conocidas de vacunas, alternativas de lo que pudieran ser candidatos vacunales. Y por eso hoy no tenemos un candidato vacunal. Tenemos 5 candidatos vacunales en este camino y 5 candidatos vacunales que incluso se han pensado con objetivos diferentes, es decir, poder vacunar a los convalecientes, poder vacunar a los niños, poder incluso, y eso es algo que se está pensando, poder vacunar en grupos específicos como pacientes oncológicos, como pacientes con enfermedades renales. Entonces, bueno, seguro Milady puede abordar un poco más sobre pero pienso que es como la ciencia cubana se puso toda en función de, en sus plataformas conocidas, poder desarrollar candidatos vacunales. A veces aparecen también criterios malintencionados que dicen, bueno, pero no llegamos un poquito tarde. No, que va. Lo que pasa es que, a ver, en el mundo, la historia de la evolución de cada uno de lo que hoy ya son vacunas y fueron en su momento candidatos vacunales, fue muy rápido la evolución, por ejemplo, de las vacunas como Pfizer y Moderna, que eran vacunas basadas en códigos o en material genético, que son las vacunas de RNA. Esas vacunas son de muy fácil obtención, muy rápida, pero es una plataforma desconocida. Hasta el momento no existe ninguna vacuna que tenga ese tipo de plataforma y son muy rápidas de obtener. Igualmente sucede con las vacunas basadas en la plataforma de adenovirus o del virus vivo como tal. Es decir, son plataformas que son rápidas. Y es por eso que uno, cuando veía la tabla en la cual se iban siguiendo cada uno de los candidatos vacunales, esta tabla donde los primeros que llegaron a los estudios clínicos, es decir, terminaron muy rápido la etapa preclínica, y los estudios clínicos fueron este tipo de plataformas tecnológicas. Pero al día de hoy se ha revertido toda la situación. Al día de hoy, la mayor cantidad de candidatos vacunales que están en clínica son candidatos de plataforma basados en proteínas de subunidad, que son el caso de las vacunas cubanas. Quiere decir que la apuesta que se hizo por el gobierno cubano no fue descabellada. Yo diría, María Eugenia acotaba que a partir del 19 de mayo, un poquitico antes, a nosotros, si tanto había Cuba Pharma, se le hizo el llamado desde marzo, comenzamos a trabajar en el diseño de los candidatos vacunales. Nosotros llegamos a tener en el CIGB 46 diseños diferentes, porque la plataforma CIGB tiene diferentes tipos de plataformas, tiene basado en péptidos, en bacterias, en levaduras, en células de mamíferos, incluso en hojas de tabaco. Te puedes imaginar que entonces el amplio espectro que teníamos decidimos apostarle a todo, porque lo cierto es que había que llegar a candidatos vacunales de manera tal que garantizaran la soberanía del país. ¿Quiénes están accediendo hoy a las vacunas? Los países que tienen dinero. Veamos quiénes son los que se están vacunando. Es decir, los que se están vacunando no son los países de tercer mundo que no tienen dinero, ni son los países de África para nada, ni son los países incluso de Europa que no tienen una posibilidad de poder pagar a todo el mundo las vacunas. Se dice que ya se están haciendo cálculos que Estados Unidos, el 75% de su población estará vacunada en noviembre. Cuba tendrá la posibilidad de un tiempo antes poder tener vacunada a su población. Y eso es en base a la apuesta que se hizo. Es decir, los 5 candidatos vacunales que al día de hoy, 2 de ellos ya son vacunas por los resultados de eficacia que han tenido. Y como bien decía María Eugenia, se está trabajando en todas las alternativas. Los países desarrollados no tienen esas alternativas que estamos trabajando nosotros de alguna manera, pensando en todo tipo de población, de nichos, en los cuales se puedan atender de alguna manera y se sientan atendidos y vacunados.
¿De qué depende que sean, que pasen de candidatos vacunales a vacunas? ¿Solo por la eficacia o qué papel desempeña el CEDMED? ¿Qué papel desempeña la Organización Mundial de la Salud? A ver, la autoridad reguladora nacional, si cada país tiene esa autoridad reguladora nacional. La Organización Mundial de la Salud lo que hace es, de alguna manera, favorecer en los países más pobres, de alguna manera crear entidades como COVAX, como en algunos casos, por ejemplo, el Gavi, son mecanismos que puedan los países, una vez que estén aprobados por sus autoridades reguladoras nacionales, puedan entonces suministrar vacunas a la Organización Mundial de la Salud para que entonces la Organización Mundial de la Salud atender a esos países que son menos favorecidos. Al día de hoy ya los candidatos vacunales se dice que son vacunas porque demostraron su eficacia. Así que es un requisito importante, pero además para usarse de manera masiva tiene entonces que la Autoridad Reguladora Nacional otorgar el autorizo de uso en emergencia. ¿Y de qué depende? Y para eso entonces hay que entregar toda la documentación, que es un poco la historia de la evolución del candidato vacunal o de la vacuna desde que empezó, desde sus inicios. Tiene que estar la información desde el diseño, los estudios farmacológicos, la preclínica, todos los estudios preclínicos, todo el escalado que se fue haciendo, porque hoy tenemos 3.000 litros nosotros en el caso de la candidato vacunal Abdala, pero hay que explicarle a la autoridad reguladora cómo fue evolucionando el escalado desde nosotros comenzamos, por ejemplo, en 5 litros, después 50 litros, 300 litros y 3.000 litros. Esa historia es como pudiéramos decir, es un cuento bien contado a la autoridad reguladora y a la cual hay que mostrarle los resultados de cada una de esas etapas. Eso es parte de la evaluación para el autorizo de uso de emergencia. Y la otra parte es la certificación de que todo esto, es decir, la vacuna se produce en buenas prácticas de producción. La biotecnología, la industria biofarmacéutica es una de las industrias más reguladas que existen. Y por eso es que existen las organizaciones nacionales que tienen que certificar que esas producciones se hacen bajo el cumplimiento de las buenas prácticas de producción. Y entonces ese es otro requisito. Por lo tanto, para que se otorgue el autorizo de uso de emergencia. Lo que pasa es que ya se puede decir que es vacuna porque ya demostró la eficacia y cumplimentó todo lo que tiene que ver con los estudios clínicos, que es fase 1, fase 2, fase 3. Ahora, que pasen de candidatos vacunales a vacunas, de cara a la población cubana, ¿cuál es el impacto y cuál es el impacto que tendría entonces desde el punto de vista de proyección internacional? A ver, es muy importante que un candidato vacunal transite por todas las etapas de evaluación, no solo es la eficacia. Primero tiene que demostrar que es seguro. Es decir, usted no puede administrarle una vacuna a la población si usted no ha demostrado en los estudios de fase 1 y fase 2 que es un candidato vacunal seguro y que cumple estándares de seguridad de que usted no va a causar más daño que el beneficio que puede provocar en la población de vacunar. Entonces eso se demostró en los estudios de fase 1, se continuó demostrando en los estudios de fase 2 e incluso en los de fase 3. Hoy podemos decir, por ejemplo, y para poner el ejemplo de Soberana, donde en el estudio de fase 3 se incluyeron más de 44.010 sujetos que no tenemos eventos adversos graves relacionados con la vacuna. Y en todo ese seguimiento, después de haber puesto incluso más de 150.000 dosis en personal de salud, después de haber evaluado toda la seguridad, nosotros podemos decir que es un candidato vacunal seguro. Y yo pienso que eso es un elemento muy importante de demostrar antes de que llegue, y bueno, eso está en los estándares regulatorios. Lo otro es poder demostrar que es capaz de estimular el sistema inmune, es decir, de tener una respuesta de anticuerpos que no solo sea elevada, sino que también se le llama que son anticuerpos funcionales. Es decir, que esos anticuerpos son capaces de enfrentarse al virus y poder neutralizar el virus. Y eso es muy importante porque usted no solamente va a generar una respuesta en un tiempo breve, si usted necesita que esa respuesta se sostenga en el tiempo. Entonces, todo ese estudio de titulación de anticuerpos, de cuáles son los títulos de anticuerpos, de cómo son los anticuerpos neutralizantes, de qué relación podía tener eso con la eficacia clínica, eso transitó también en los estudios de fase 1 y fase 2. Y ya después, al llegar a los estudios de fase 3, que son los que completan todo lo que se llama la evaluación clínica antes del registro de la vacuna, entonces usted demuestra además que el sujeto, la vacuna es segura, es capaz de estimular la respuesta inmune, pero además es capaz de proteger contra la enfermedad sintomática y también contra las formas graves de la enfermedad e incluso contra la muerte.
Entonces, una vez que usted tiene completa toda esa información, usted presenta las evidencias a la autoridad regulatoria y a partir del registro sanitario que otorga la autoridad regulatoria ya se dice que contamos con una vacuna. Decir que es vacuna es muy importante para la población porque los criterios restrictivos para usarla se reducen. Es decir, ya puede aplicarse a la población en personas que padecen enfermedades, en personas que tienen determinadas condicionantes que en los estudios, cuando se estaba estudiando, no se incluían. Eso es muy importante. Saber que contamos con un candidato que es nuestro, que se va a producir en el país y que vamos a poder alcanzar elevadas coberturas de vacunación, que al final es lo que va a generar el impacto en la reducción de las cifras de incidencia, en las cifras de mortalidad. Es decir, mientras más sujetos vacunados tengamos, mientras más cobertura de vacunación tengamos, más posibilidades tenemos realmente de proteger a nuestra población. Y bueno, eso es importante para Cuba. Internacionalmente, hasta que no se tenga el permiso de uso de emergencia en este caso, porque estamos en pandemia, o el registro cuando no es en condiciones de pandemia, usted no puede comercializar la vacuna, no se puede usar en otros países. Entonces, y lo otro es la visibilidad de la ciencia cubana. Realmente es noticia en el mundo que las vacunas, como decía Milady, no llegan a los países más pobres, no llegan a los más desfavorecidos y que Cuba pueda tener vacunas que de forma gratuita puede suministrar a su población. Entonces, la visibilidad de cómo la ciencia cubana pudo llegar a eso, de cómo la biotecnología cubana puso todas sus armas en función de eso de verdad es un reconocimiento internacional para Cuba y para la ciencia. Y algo que también se da de manera muy especial en Cuba, usted ha dicho en otros momentos que la ciencia, el trabajo con las vacunas y el trabajo con la ciencia le ha demostrado que no es un equipo solo, que no es una sola persona, que es justamente la mirada integradora que hoy se está defendiendo, porque bueno, se dice, bueno, Abdala, soberana, pero realmente que Cuba cuente con 5 candidatos vacunales es como para sentirse orgulloso. No solamente en las vacunas. Yo creo que la pandemia en Cuba ha dado la posibilidad del mejor ejercicio de integración de la ciencia, la salud pública y las políticas de salud y en el mayor sentido de las políticas. Es decir, todas las decisiones que se han ido tomando en el enfrentamiento, en las medidas que se toman, en el manejo de los sujetos y en las vacunas han sido soportadas por discusiones científicas, por múltiples equipos de investigación, que fueron desde los institutos, desde la biotecnología, y hoy tenemos equipos en todos los policlínicos, en los hospitales. Hoy tenemos realmente un gran equipo de cubanos intentando poder alcanzar las coberturas de vacunación. Bueno, les recuerdo nuestros teléfonos, ya tenemos llamadas por aquí, pero vamos a hacer una pausa, 7878-9184, 7878-9522. Hacemos una pausa con las doctoras, vemos el siguiente reporte del periodista Richard Ruiz y luego estamos regresando. La doctora Briana Cepero ha visto su rutina transformada luego de que su consultorio, el número 11 del Consejo Popular Pueblo Nuevo de Centro Habana, iniciara la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala contra la COVID-19. Aunque ahora el Instituto Superior de Diseño Industrial, habilitado como vacunatorio para el puesto médico que dirige, sea su día a día, no deja de preocuparse por sus pacientes, de los cuales casi 700 clasificaron dentro de los criterios de inclusión para el proceso. Después que el paciente esté sentado delante del médico, se le hace una encuesta donde se preguntan los antecedentes patológicos personales y se le hace una serie de preguntas con respecto al procedimiento de la vacunación. Y bueno, ya ahí, además de tomar los signos vitales generales, la tensión, la temperatura, el pulso, se decide si el paciente está apto o no para vacunar y se procede al vacunatorio. La labor es incesante desde que se arranca a las 8 de la mañana. Así ha sido en la última semana, de campana a campana, dicen quienes junto a Briana laboran en el vacunatorio, donde más de 100 personas acuden cada jornada a recibir su dosis. Las historias llegan en este decursar y la joven doctora recuerda ya algunas que le impactaron. Hubo un paciente durante este proceso que se fue al hogar, una paciente de 95 años, que fuimos a vacunarla con una serie de patologías asociadas, realmente compensadas, bajo muy buen cuidado, que cuando se le terminó de administrar la vacuna comenzó a llorar y nos dijo realmente muchísimas gracias, me siento feliz y eso
bueno, conmueve. Yolaida no se vacuna hace años, pero es de las valientes que se sobrepone al miedo y confía en un candidato con elevada respuesta inmune, que no surgió de la nada. Se basa en la formulación de la proteína RBD, un sistema ampliamente utilizado en Cuba y el mundo, que introduce anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2. De pocas palabras, pero con paso firme, esta mujer sabe que la ciencia de su país nunca hará nada que la perjudique. Acabas de ser vacunada ahora mismo con tu primera dosis de Abdala. ¿Te sientes agradecida? Sí. ¿Y qué le dices a todos los que todavía faltan por vacunarse? Que se vacunen, que esta vacuna es muy buena para cuidar nuestra salud. En el vacunatorio laboran además enfermeras y otros voluntarios, quienes apoyan el chequeo de temperatura, toman datos y sobre todo aportan confianza a quien llega. Decirle a los pacientes que no tengan miedo, que la vacuna es para ayudarnos y que vengan a la vacunación, que los estamos esperando con todas las condiciones previstas para el proceso. Hemos tenido de todo un poco aquí, de todo un poco. He tenido sobre todo los hombres, sí. Sobre todo los hombres. ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, casi todos vienen con miedo y han dicho, ay, por favor, usted me puede dar la mano. ¿En serio piden agarrar la mano? En serio piden agarrar la mano. ¿Y ustedes le agarran la mano? Claro. Los factores de la comunidad han sido claves en este proceso. Para esto nosotros contamos con una serie de presidentes de CDR, ¿no? Un presidente, como es lógico, por cuadra, los cuales también han desarrollado un trabajo muy meritorio. Al extremo de que nosotros coordinamos con el médico, ellos se encargan casa por casa, tocando puerta por puerta y se han vacunado. Los viejitos que tenemos encamados en las casas, vamos hacia sus casas y ahí lo intervenimos con la vacuna. Le hacemos su observatorio 1 hora, todo ha salido satisfactoriamente bien. Hasta el consultorio médico de la familia número 5 también llegamos. Pasaban las 2 de la tarde y ya se habían vacunado cerca de 50 pacientes. De 500 en lista, ya lo han hecho 352. Dada la agilidad del proceso y el entusiasmo ciudadano, el trabajo que al inicio se extendía hasta las 6 de la tarde, ahora acaba poco después del mediodía. Que todos los pacientes vienen muy preocupados, que si le duele, que si cómo va a ser, que si le van a tener algún evento adverso, y a todos se les explica que es una pequeña dosis mínima, que no apenas produce efectos colaterales, es decir, un pequeño dolor en el sitio de la punción del brazo, pero bueno, se nos manda todo vacuna que se inocula al paciente. Y todos han dicho, pues ya terminé ya me inyectaste, no, pero no siento nada, y todos han ido muy satisfactorios. Similar situación presentaba la escuela primaria María Díaz Berzón, también del Consejo Popular Pueblo Nuevo. Vacunatorio despejado porque ya más de 100 personas acudieron. Las solitarias imágenes de los salones demuestran que a la gente no es necesario insistirles. Van, se vacunan, hacen lo que tengan que hacer para salvarse y salvar a otros, más porque saben que Cuba nunca improvisa cuando se trata de proteger a su pueblo. El camarógrafo Germán Villamontes y Richard Ruiz Julián para Libre Acceso. Soberana 02, Abdala, la intervención sanitaria en La Habana, del tema estamos dialogando hoy. Hacemos un alto ahora con las doctoras y recibo en el estudio a el doctor Liván Sánchez Espinosa, quien es jefe del Departamento de Atención Primaria de Salud de la Dirección Provincial de Salud en La Habana. Pero lo voy a recibir, le doy la bienvenida con algunas preguntas que ya están haciendo los televidentes. Edilberto López, por ejemplo, de 10 de octubre, dice si se puede vacunar con Abdala, si todas las semanas se pone gamma-globulina. Sí, correcto. Se puede vacunar, no es un impedimento en estos momentos para la vacuna. Aplicarse en el momento que está utilizando la gamma no es una contraindicación de los criterios de exclusión que está dando los investigadores de la vacuna. Eloína de Plaza dice, es alérgica al timorsal y necesita saber cuándo se puede vacunar. Bueno, por ahora no es posible hasta que no tengamos los lotes disponibles en el país. No se planificará la vacunación de este grupo de población. El resto sí se está vacunando sin dificultad.
Dice Luz Marina de Guanabacoa, no me vacunaron porque tomo prednisona. ¿Qué posibilidades tengo de ponerme la vacuna? La enfermedad que tengo es artritis reumatoidea. Bueno, hay que evaluar el caso. Realmente el uso de los esteroides, principalmente la prednisona, se habla que hasta 60 miligramos, si está inferior a esta dosificación, sí se le puede aplicar la vacuna sin ninguna dificultad. Maite de Plaza, su papá tiene linfangitis, le están inyectando penicilina. Quiere saber cuándo se puede vacunar. Es uno de los criterios de exclusión temporal que tiene el candidato, bueno, ya ahora vacuna, porque realmente ante ningún proceso infeccioso se debe aplicar una vacuna que es un tratamiento preventivo. Una vez que concluya su tratamiento con el antibiótico, sí puede comenzar con el esquema de vacunación establecido. Doctor, ahí veíamos algunos reportes, comenzamos con Centro Habana, seguimos con Centro Habana, cómo se han organizado todas las condiciones para que suceda la intervención sanitaria, pero hay un principio importante que se ha reiterado y es la voluntariedad, ¿no? Se ha registrado el número de personas que han decidido no vacunarse, se vacuna la mayoría, se vacuna la minoría. ¿De qué cifras estamos hablando y qué representa para lo que necesita el país? Bueno, yo quiero comenzar mi intervención explicándole que esto ha sido una fiesta de pueblo. Realmente la acogida de nuestro pueblo a nuestros candidatos vacunales ha sido muy positiva y la negación por parte de la población está muy por debajo de un 5%. No ha sido la generalidad ni un alto por ciento de la población la que se ha negado, todo lo contrario. Lo que han ido a solicitar, en qué momento le corresponde, inclusive han hecho presión al equipo básico de salud para poder adelantar los tiempos, a ver si pueden empezar la vacunación. Realmente la ciudad se preparó. El día 12 de mayo empezamos nosotros en la ciudad de La Habana, pero realmente desde mucho antes empezó toda la preparación, porque empezamos con la capacitación de los equipos básicos de salud, de todo el personal de salud. Empezamos con la certificación y la preparación de nuestros sitios vacunales, porque se escogió que fuera el consultorio médico de la familia el escenario principal donde podíamos aplicar este candidato vacunal, y para eso, bueno, se hicieron un grupo de acciones preparatorias. La ciudad comenzó con 4 municipios en una primera fase. Después se incorporaron 3 municipios más y ya en las últimas 2 semanas ya se incorporaron el resto de los municipios de la ciudad, es decir que ya todos los municipios están aplicando la vacuna y ya, bueno, los 4 primeros municipios que comenzaron ya concluyeron sus 3 etapas de vacunación. Ahora, en ese proceso, ¿cuál es el nivel de adherencia a la intervención sanitaria? O sea, ¿quiénes, después que se pone la primera dosis, continúan? Sí, a ver, realmente ha sido más de un 90% de adherencia al cumplimiento del esquema vacunal. Es decir, los que no lo han podido seguir ha sido por otros factores o porque han enfermado o porque han tenido algún problema de salud que se lo ha impedido, pero no por la voluntariedad de aplicarse el medicamento. Realmente todos los que han querido, inclusive, me lo habían preguntado en otras ocasiones, y yo creo que la población se ha cuidado más porque ha querido cumplir con el esquema completo de vacunación. Cuando conversas con ellos te dicen, yo me tengo que cuidar porque tengo que concluir mi vacunación con mis 3 dosis, y si me enfermo, no me la van a poner ahora, me la van a posponer. Bueno, de los protocolos seguidos en el proceso de vacunación, se habla de los recursos que se han necesitado, tanto los que han donado empresas, organismos, las organizaciones se han puesto en función también, pero digamos jeringuilla, todos los recursos materiales y humanos necesarios para esa intervención están en La Habana. Sí, ¿están asegurados? Bueno, la salud pública siempre se ha dicho que es gratuita, la salud pública cubana es gratuita, pero realmente cuesta. Le cuesta mucho al país poder sostener, y un programa como este más, que requiere de muchos recursos, no solo del personal médico y de los locales, sino de material gastable, de otros insumos, de equipos técnicos.
nosotros tuvimos que preparar en la ciudad para calibrar efismos, estetos, termometría, para poder cumplir con todos los requisitos que nos pide el cumplimiento de estos candidatos a vacunar, y asfaltado ni el material gastable, estamos hablando de torundas, jeringuillas, agujas, ni el modelaje que se lleva para poder registrar todo lo que lleva a un estudio de la vacunación como la que lleva este candidato. ¿Cuándo se espera que esté vacunada toda la población de La Habana? Bueno, ya estamos hablando que a finales de julio concluye la vacunación en la ciudad de La Habana y debemos estar... Para las personas adultas. Para las personas adultas. Después entraríamos en los esquemas de los niños y otra población que se está evaluando todavía, que están... Ahora, ¿por qué si son efectivos y seguros estos candidatos vacunales, estas vacunas, no se pueden vacunar a las personas que tengan comorbilidades y estén descompensados? Claro. Recuerden que estamos hablando de que estamos haciendo acciones preventivas, todas las vacunas para acciones preventivas. El paciente que está descompensado de alguna patología no se le debe aplicar ningún tipo de vacuna. No estamos hablando ahora ni en contra de la COVID, es decir, para prevenir la COVID, Abdala ni Soberana, estamos hablando de forma general, ninguna población enferma debe ser vacunada hasta que no esté realmente compensada. Bueno, nos hacen llegar una pregunta, Sandra, desde La Habana. Si una persona recibe la primera dosis de Abdala y después interrumpe el tratamiento por enfermedad o por antibióticos, ¿cuándo se puede recibir la segunda dosis o debe comenzar otra vez? No hay problema. Tiene un largo periodo que puede recuperar. Se habla hasta 28 días para la recuperación sin perder el esquema una vez que le corresponda su segunda dosis. Es decir, si aplica su primera, a partir de la fecha que le corresponde la segunda, tiene 28 días para poderse... Otra pregunta de un internauta desde La Habana. Mi esposo está tatuado en los 2 brazos y en su centro de trabajo no lo vacunaron por los tatuajes. Lady Sabri pregunta si su esposo se podrá vacunar o no. Mientras que estábamos en el periodo de estudio de la vacuna, siempre tenemos que tener un espacio de visualización de los efectos adversos, las reacciones locales que pueda tener esta vacuna. Por eso decíamos que si en ambos deltoides estaban cubiertos completamente, no se podía observar, no deberíamos incluir estos pacientes en el esquema de vacunación. Una vez que se apruebe como vacuna, como ya lo está, no tiene ningún inconveniente en aplicarse la vacuna. ¿Pueden las embarazadas vacunarse o no? No. Recuerden que las embarazadas, a pesar de que es algo fisiológico, es un grupo de riesgo y todavía no están probados todos los efectos teratogénicos que pueda tener la vacuna, y hasta que no concluya todo el estudio para este tipo de población, no debemos someterlas a ese riesgo a nuestras gestantes. Ahora aquí, Yurina de la Lisa dice, quiero saber si las personas que tienen la enfermedad de lupus pueden vacunarse. Algunos médicos dicen que sí, pero otros dicen que no. Sí se puede vacunar. Tenemos que evaluar la dosificación de esteroides que pueden estar tomando, como explicaba ahorita, y además el estado físico del paciente. Todo paciente que esté deteriorado de su estado físico en el momento de la vacunación no estaría apto para la vacunación, pero si físicamente se encuentra estable, se puede aplicar la vacuna. María del Cerro dice que las personas que tienen un proceso renal crónico, ¿cuándo se pueden vacunar? ¿Hay que esperar a que se declare vacuna? No. Volvemos a la misma respuesta. Realmente, si es un paciente que está compensado y está apto, para eso los médicos hacen la evaluación individual de cada paciente y aprueban el acto o no en el momento de la vacunación. Bueno, les propongo otra pausa, 7878-9184, 7878-9522. Muchas gracias, doctor. Les proponemos ver el siguiente reporte del periodista Eduardo Cedeño y luego estamos regresando. Desde inicios de esta semana, la intervención sanitaria alcanzó a los 15 municipios capitalinos. Acudir al encuentro de la vacuna Abdala es para los habaneros asistir a una gran celebración de familia. Ese tipo de encuentros en que todos aportamos nuestro poquito. La comunidad, en especial la cuadra aquí, los factores de manera integral han trabajado, las familias. Hay que destacar sobre todo el papel de la Federación de Mujeres Cubanas, las compañeras limpiando la calle, haciendo todo porque el consultorio esté bonito, esté agradable, que los que vengan a la vacuna se sientan bien, se sientan cómodos.
Nosotros como brigadistas también hemos apoyado mucho en trabajos voluntarios en el consultorio para todo este proceso vacunal, en más o menos en la que es la limpieza de la cuadra, y se han hecho nasobucos, se han entregado pañitos para los consultorios para secarse las manos y eso. O sea, siempre estamos activas. Y es que la vacunación se ha convertido en un gran movimiento popular con la participación de las organizaciones e instituciones de cada comunidad. Los vecinos, los pacientes, los factores de la comunidad, todo el mundo se volcó en ayudarnos a preparar tanto constructiva como estéticamente todos nuestros consultorios. Ustedes han visto, han sido pintados, han sido arreglados. Tenemos muchos consultorios que por sus dimensiones no ha podido hacer la observación dentro y nos han dado sus portales, sus casas. La participación de la organización y de conjunto también con el resto de las organizaciones que integran la comunidad ha sido decisivo, porque ha garantizado de conjunto con el médico y la enfermera del consultorio médico de la familia este proceso del acompañamiento a la vitalidad del consultorio médico, su limpieza, su organización, su embellecimiento. Yo creo que esto es un logro de nuestros científicos, es un logro de la salud pública, pero también es un logro de la comunidad. La escuela como centro cultural más importante que tiene la comunidad ha intervenido fructíferamente. Hemos tenido muchas tareas, dentro de esas tareas la preparación de la escuela para apoyar al área de salud de nuestra comunidad en la intervención. Para esto nosotros como centro hemos preparado diferentes locales aquellos que se han acondicionado de forma tal que se cumple el distanciamiento social para que la comunidad pueda estar en su proceso de espera después de la vacunación. Como en muchas localidades, aquí en Santa Felicia han habido iniciativas de todo tipo. Con esa alegría y ese ímpetu han recibido su primera dosis. Se han logrado hasta traer a algunos compañeros para mantenerlos contentos con su guitarra tocando, otra compañera que ya recitó, y todo, la cuadra embellecida, el entusiasmo de todas las personas dispuestas a hacer de todo. Se me ocurrió, le fui metiendo taller aquello, hice el coronavirus este grande, por la noche lo alumbro, hice la casita, después se me ocurrió hacer la bandera, hice aportar algo también para el consultorio ahora, para el inicio de la vacuna, que se viera también otra obra más de coronavirus, vaya a impulsar más y darle más apoyo y ayuda a todo esto. Nuestro pueblo aguerrido se siente hoy muy satisfecho de haber logrado esas vacunas que son la salvación de Cuba y el mundo. Yo estaba ya desesperada porque me vacunaran. Si me hubieran puesto la Abdala y la Soberana juntas las dos, encantada, porque yo lo que quería era vacunarme. Porque así, poco a poco, vamos a estar inmunizados y vamos a salir poco a poco de esta pesadilla que estamos viviendo. Así que yo encantada. Para mí y para todos los cubanos, que vamos a luchar contra el coronavirus, que lo vamos a vencer, que nos vamos a curar, nos vamos a salvar gracias a la vacuna. Muy bien, todo muy bien, todo muy organizado y todo muy bonito. Estoy feliz y vuelvo y repito, estoy muy feliz porque es el único país donde se ve estas cosas. Estoy aquí y estaré mientras esté viva y espero tener 120 años. Ayer se dio esa noticia que todo Cuba recibió tan agradable, 92.28% de efecto de esa vacuna. Eso también ha sido un 92.28% de efecto de alegría y de agradecimiento a esos médicos, a esos científicos que tanto hacen, que no descansan día y noche. A ellos también desde este pedacito aquí de Santa Felicia de Marianao, el reconocimiento. Por ello aplaudimos anoche a las 9 de la noche, emocionados, hasta los niños salieron a aplaudir en agradecimiento a ellos. Porque la vacuna Abdala, sabemos que es buena, señores, eso no es ninguna cosa mala. Y hasta aquí la improvisación, viva la revolución, viva la vacuna Abdala. El camarógrafo Germán Viamonte y Eduardo Cedeño Milán para Libre Acceso.
Soberana 02 y Agdala, 2 vacunas cubanas de los 5 candidatos vacunales. Sigo conversando con la doctora Miladis Limonta y con la doctora María Eugenia Toledo, ambas representantes de la ciencia y bueno, de estos candidatos vacunales. Diana de Guanabo llama y pregunta que quiere saber cuál de los 2 candidatos vacunales es mejor y por qué se aplica Agdala en toda La Habana. Mira, los 2 candidatos vacunales, como te explicaba al principio, están basados en la plataforma tecnológica de proteínas de subunidad. Los 2 candidatos vacunales han demostrado que son seguros, han demostrado resultados de inmunogenicidad, lo cual habla de los títulos de anticuerpos que son capaces de generar. Igualmente han demostrado la calidad de esos anticuerpos y recientemente han demostrado la eficacia en los 2 casos. Por lo tanto, no hay diferencias. Las 2 vacunas cubanas son de una calidad inigualable, es decir, desde el punto de vista de la disponibilidad que van a tener para el pueblo cubano, incluso van a ser exportadas una vez que tengan el autorizo de uso de emergencia. No existe competencia. Durante la obtención de los candidatos hacíamos reuniones conjuntas para de alguna manera nutrirnos los centros que estábamos involucrados en el desarrollo de los candidatos vacunales. Ahorita María Eugenia hablaba de la importancia y lo que ha permitido mostrar esta situación pandémica, donde nos hemos unido más. BioCuba Pharma realmente es una organización empresarial que todas las entidades estaban de alguna manera vinculadas, pero esto nos ha permitido unirnos más. Y realmente los 2 candidatos son buenos. Se habla de ensayos clínicos, de estudio poblacional, de intervención sanitaria, ahora del ensayo pediátrico. ¿Cómo entender todo ello? Y lo más novedoso, el ensayo pediátrico. Sí, a ver, mira, esto ha sido, en el desarrollo y en la evaluación de una vacuna puede pasar tiempo. Puede pasar tiempo de que usted desarrolle un ensayo clínico de fase 3, a que usted desarrolle una intervención dirigida a grupos de riesgo, a que usted pueda introducir la vacuna de forma masiva en la población. Y todo ese proceso ha tenido que ocurrir tan rápido como en 1 año y 1 mes, decíamos la semana pasada. Entonces eso ha hecho que los estudios se han tenido que solapar, es decir, había necesidad de ir compilando evidencia sobre el funcionamiento de los candidatos vacunales y además ir beneficiando a la población. Hubo que poner en una mesa la ciencia y el beneficio de la salud pública, de manera que en la medida que usted iba teniendo evidencias, tenía que ir beneficiando a los diferentes grupos de riesgo y a los grupos poblacionales. Y por eso empezó el estudio, los 2 estudios clínicos de los 2 candidatos vacunales de fase 3, pero también se desarrolló una intervención dirigida a trabajadores de salud. Nosotros decíamos cuando empezábamos que los trabajadores de salud y otros grupos de riesgo que están de frente a la población habían sido las personas más expuestas al riesgo. Y muchos países, no solamente Cuba, empezaron la administración de vacunas dirigidas a esos grupos poblacionales. Y no solo por la protección individual, sino porque es decir, a partir del trabajador de salud que trabaja en el hospital se producen los denominados grandes eventos de superdispersión, es decir, quien se infecta en el hospital se infecta probablemente con mucha carga viral y lo dispersa por toda la ciudad y lo dispersa por los diferentes lugares. Entonces era muy importante poder manejar esos grupos de riesgo. Además, estaban de frente a la epidemia atendiendo enfermos. Y no solo el que atendía al enfermo COVID, sino el que atendía al asintomático que no sabía o el sospechoso en las consultas de respiratorio y también podía contagiarse. Y bueno, ahí entonces se desarrolla la intervención dirigida a grupos de riesgo que fue trabajador de salud. Y después, como todos sabemos, porque todos vemos las cifras epidemiológicas de cada día, la situación no solo en Cuba, en el mundo sigue siendo complicada con la circulación de nuevas cepas, con el incremento de la incidencia, con el incremento de los fallecidos en los grupos vulnerables. Y ahí fue la decisión del país, todos pensamos muy atinada, de que vacuna que se produjera se iba a poner y se iba a destinar a los grupos poblacionales, porque ya las vacunas habían demostrado que eran seguras, que podían despertar la respuesta inmune, y entonces todos los trámites que se podían correr y que se autorizaban, en este caso, el desarrollo de vacunas de COVID, de poder tener autorizo de uso de emergencia, de poder tener la decisión del Ministerio de Salud Pública de acuerdo con la entidad regulatoria, de poder utilizar las vacunas, y por eso, bueno, se habla de estudios, de ensayos, de intervenciones indistintamente.
Con respecto a los niños, bueno, como todos saben, ya comenzó el ensayo clínico, fase 1-2, que comenzó en el Hospital Pediátrico de Juan Manuel Márquez. Y decir, bueno, que creo que se dijo en la mesa redonda la semana pasada, ya tenemos los primeros resultados del primer grupo, el primer análisis interino de seguridad, el grupo entre 13 y 18 años. Y bueno, fueron muy alentadores, no hubo ningún evento adverso relacionado con la vacuna grave. Y bueno, eso permitió que ya se está inmunizando a los grupos más chiquitos, es decir, entre 3 y 12 años. Y inmediatamente se están captando niños ya para comenzar la fase 2 de los grupos. Es decir, va a ser un ensayo clínico secuencial, pero van a ir incluyéndose los grupos hasta completar 350 niños. Esto va a ser de los grandes resultados. El Instituto Finlay por años ha trabajado el desarrollo de vacunas destinadas a niños, y así hablamos de la vacuna de hemófilo, de la vacuna de neumococo y de las diferentes vacunas. Entonces es un grupo poblacional con el que hemos trabajado, también el CIGB ha trabajado con estos grupos vacunales, porque las vacunas preventivas se aplican fundamentalmente en la infancia. Y bueno, tenían mucha ansiedad por llegar a los niños. Hoy nuestros niños están siendo un grupo que necesita también ser protegido. Si vemos las cifras de incidencia, vemos cómo se incrementan el número de niños que se infectan por múltiples causas, aunque no están asistiendo a la escuela, y bueno, eso se habla todos los días en la conferencia de prensa, y bueno, necesitan ser beneficiados con estas intervenciones. Entonces, si todo sale bien con los niños, también sería un muy importante resultado que se aportaría para la autorización de poder usar ya la vacuna también en grupos. Porque ansiedad tiene la familia, porque en septiembre se están anunciando que deben comenzar de manera presencial las clases en las aulas, y entonces... Lo que la familia tiene que saber, dos cosas. Primero, que con la intervención poblacional que se está haciendo, el niño también va a ser beneficiado. No porque va a recibir la vacuna directamente, sino porque cuando usted está conviviendo en una casa con muchas personas vacunadas, la probabilidad de los mayores, las personas que se mueven en la población, le traen la enfermedad a los niños y a los ancianos, y son los grupos más vulnerables. Entonces, si usted tiene muchas personas vacunadas, pues los niños de cierta manera van a ser beneficiados con eso que llamamos inmunidad de rebaño. Entonces, no tenemos que tener ansiedad, tenemos que llegar a los niños con la seguridad de que la vacuna también es segura en los niños, también es capaz de despertar la respuesta inmune, y también es capaz de proteger a nuestros niños. Están marchando muy bien los ensayos, y bueno, en cuanto estén los resultados y ya pueden incorporarse a registro, eso también permitirá el uso en los niños de la vacuna. Ahora, las personas que tienen transmisión sexual con SIDA, ¿se pueden vacunar? Pregunta Arturo de Mariana. Sí, pueden ser vacunados. Pueden ser vacunados. Y bueno, están siempre y cuando que tengan los parámetros con los cuales CD4, CD8 tienen que estar controlados. Si están, por supuesto, fuera de control, no deben ser vacunados, pero sí pueden ser vacunados. De hecho, está dentro de los criterios de inclusión en el estudio. ¿Y la mujer que está lactando se puede vacunar? No, igualmente, no, como igual que el embarazada. Decía el doctor, requieren otros estudios a nivel de preclínica para poder demostrar en este grupo poblacional poder utilizar la vacuna. ¿Cuándo van a comenzarse a vacunar los reclusos? Pregunta Elsa de San Miguel del Padrón. Para eso debe haber eso debe aplicarse. Ya este tipo de población tiene otras características desde el punto de vista legal, y eso hay que atenderlo también. Hay que esperar a que sea una vacuna aprobada, el autorizo de uso de emergencia para este tipo de población pueda ser vacunada. Mientras tanto, nótese que estamos hablando de estudio de intervención, intervención sanitaria, que es un grupo determinado, aunque es un tanto más amplio ese grupo, pero ya de los reclusos tiene características especiales que sí debe esperar a que exista el autorizo de uso de emergencia para vacunarse. Junior de Plaza está preguntando si después de la tercera dosis de Soberana Plus, ¿en qué tiempo el organismo queda inmunizado? A ver, después de 14 días de administrar cada dosis, usted empieza a tener las respuestas relacionadas con la dosis que se le administró. Así que después de 14 días de administrada la tercera dosis, el individuo debe tener anticuerpos suficientes, y además esos anticuerpos ser funcionales para proteger de la enfermedad sintomática. Una vez que tengamos mucha población vacunada, pues también vamos a tener un efecto sobre la infección.
Hoy se habla del efecto sobre la infección como una variable secundaria, pero todos sabemos que mucho depende de poder impactar la infección, la cobertura de vacunación que se alcanza en la población. Y también es muy importante saber que la respuesta inmune es individual. Así que habrá sujetos mejor respondedores y peor respondedores. Entonces, es muy importante saber que el éxito está para poder impactar sobre las cifras, para poder impactar sobre la infección, de poder vacunar a muchas poblaciones. Doctora, hay una pregunta recurrente que tiene que ver con eso que usted está hablando y que cuando usted hace sondeos para saber qué están opinando las personas en relación con estas vacunas, todo el mundo pregunta ¿por qué? Si son candidatos o son vacunas efectivas, seguras y tienen esa eficacia y demuestran que la persona se inmuniza, ¿no? ¿Por qué sigue aumentando el contagio? Bueno, La Habana ha disminuido, pero bueno, hoy aumentó. Las cifras de contagiados siguen en el país. ¿Qué explicación puede tener ello? Es una preocupación constante. Yo creo que tiene que ver con lo que te dije anteriormente, es decir, usted se vacuna y la vacuna lo protege de la enfermedad sintomática de la forma severa, pero no de la infección. La persona puede contagiarse aunque esté vacunada. Y el real impacto sobre esa infección y sobre la circulación lo vamos a conseguir cuando tengamos mucha población vacunada. Por tanto, hay un grupo de medidas, además de la vacunación, que hay que cumplir para poder realmente tener un impacto sobre las cifras que tenemos hoy. La vacunación es una alternativa más para el control y se sabe en el mundo que las vacunas son de las estrategias de salud pública más exitosas que ha habido. Nosotros no tenemos duda de que cuando tengamos toda la población vacunada o mucha población vacunada, esos resultados van a cambiar significativamente, pero hoy todavía no lo tenemos. Entonces, hoy la vacuna es una alternativa más. No se puede apostar toda la vacuna y todas las medidas de reducción de la movilidad, de uso de mascarilla y de todas las limitaciones que se establecen no se cumplen. Porque entonces no podemos realmente observar el éxito de una sola o de una parte de las estrategias que se están planeando. Déjame, ahora, después de, sí. Bueno, quería acotarte algo. A ver, realmente La Habana, si no se hubiera hecho la intervención sanitaria que se hizo, no estuviera teniendo las cifras que tiene el día de hoy. Si nosotros al día de hoy hemos ido evaluando cómo se ha ido comportando la incidencia en los municipios donde ya se ha completado la tercera dosis y realmente las cifras son impresionantes. Si se vio como en estos 4 municipios que hablaba ahorita el doctor, de Rela, Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón, se vio como bajaron incluso por debajo de aquellos que no habían comenzado la intervención. El resto de las provincias del país, en la Isla de la Juventud, nótese cómo en la Isla de la Juventud apenas están saliendo casos. Y es que en la Isla de la Juventud, además de la intervención en la población de riesgo, que eran los personal de salud, se pudo vacunar ya a una buena parte de la población porque todavía no han terminado la tercera dosis. Pero vamos a ver cuando terminen toda la población de la isla, es un experimento que estamos haciendo en este sitio, donde todos van a estar vacunados. Entonces, ya de hecho se está viendo un efecto. La isla lleva tiempo ya sin que salga, sean más de 10, más de 5 personas las que salen diariamente. A diferencia de la zona oriental, realmente los números de Camagüey, Santiago de Cuba, impresionan y son los que están incidiendo más en la data que está teniéndose en los últimos 10 días. Y es a causa de que la intervención, que es lo que explicaba la doctora María Eugenia, era lo que ella explicaba de que en la medida que aumente la cantidad de población que se vacune, pues entonces disminuye la incidencia en cada uno de los países. Con Abdala, ¿en qué tiempo queda inmunizado el organismo? Nosotros tenemos demostrado, es decir, de hecho la eficacia se estableció a partir del día 42 de que se comienza la inmunización. Es decir, la inmunización no, la vacunación. Eso es un esquema que transcurre en 28 días y, por supuesto, hay que esperar a que esa respuesta se madure y a partir del día 42 es que nosotros, durante los estudios clínicos fase 1 y fase 2, demostramos que la calidad de los anticuerpos que desarrollaban las personas era suficiente para que sentirse. ¿Y qué tiempo puede durar esa inmunización?
Eso es algo que está por verse todavía. Ni siquiera las más adelantadas, Pfizer, Moderna, Sputnik, todavía pueden demostrar eso. Nosotros dentro de los protocolos tenemos grupos de personas que vamos a ir chequeando en la medida que se pueda avance el tiempo, pero todavía no se sabe. Y en relación con el tipo de cepas, sí podrá haber una actualización. Por supuesto. Debe haber una... Es decir, eso es algo en lo que ya se va trabajando, se están haciendo trabajo en poder actualizar la vacuna en dependencia de las cepas que vayan predominando y de las cepas que vayan. De todas formas, se está midiendo la eficacia de las vacunas ante la reemergencia de nuevas cepas. Bueno, nos queda una pregunta, nos queda poco tiempo, pero Dania desde octubre dice, tiene insuficiencia renal H5, no se está hemodializando, le ponen eritropoyetina y es alérgica al timiorsal. ¿Cuándo se puede vacunar? Si es alérgica al timiorsal y tiene esta condición, una vez que salgan los lotes sin timiorsal, podrá ser vacunado. Es la única limitante que tiene. Sí, en este caso sí, si tiene controlada el padecimiento renal, pues podrá ser vacunada así. Bueno, muchísimas gracias. Espero hayamos contribuido a esclarecer muchas interrogantes y espero poder contar con la representación de la ciencia en otros momentos aquí en el espacio. Las puertas están abiertas para ustedes. Nosotros estamos regresando el próximo miércoles. Muchísimas gracias y muy buenas noches.